Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Jenso Jebe Sona Je Rola Benje Sanje Rubara Jo Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Jo Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jibe Sona Rola Benje Sanje Robara Cho Sanje Damje Dewa Dewe Jodan Dembara Choje Donga Dan Donga Jodan Jawara Choje Donga Mebe Dewa Dambad Mendawa Choje Nyeren Jadan Dan Drav Danyan Jembola Nebra Juruje Panden Zave Lama Rimboje Dage Jewuru Beme Dejol Gaden Jembe Gone Jesonde Kusun Tuje Ngod Zaldo So. So, good morning to everybody, all the Dharma practitioners. And this time I will talk a little bit like continue last time topic, some months ago. I mean, not Chinese practice time, but before. So reason why to continue, because actually what I feel is we all need a little bit like a remind of the new people need to be informed, and older practitioners need to be a little bit remind of the background of the practice. And so due to this, our confidence, devotion, feeling of the practice could remain with the fresh. If my feeling, if we don't make a remind, then slowly distance all the high qualities, and practice. All the practices are just like normal kind of knowledge and kind of exercise. So this makes just for general Buddhism people who interesting is not so much problem, but people who want to have a kind of serious practice, and the goal is try to achieve the free of the suffering and to go towards enlightenment. So this kind of practitioners will be a little bit like lack, missing something, lack of some knowledge. So therefore, because time is always changing, so therefore I thought also remind of all the what we have a kind of connected with the link with the like high bodhisattvas, Hola a todos y a todos, todos los practicantes del Dharma. El día de hoy quisiera seguir con el tema del que había hablado hace unos cuantos meses, es decir, una continuación, no de lo que se trataba en el currículum de Chenrezig, pero anteriormente. La razón por la cual quisiera seguir con este tema es porque de hecho siento que ya sea para los nuevos practicantes, quienes necesitan de obtener esta información, o para los practicantes digamos, más antiguos, es bueno recordar para ellos también las condiciones de la práctica.
las condiciones, el background, toda la base de la práctica. Porque es en esta base que nuestra devoción y nuestra confianza permitirán que haya una frescura en nuestra manera de emprender la confianza y la devoción en la práctica. Y si no recordamos estos temas, poco a poco va a haber una distancia que se va a ir creando con las cualidades de la práctica. Y entonces esta práctica se vuelve solamente una adquisición de conocimientos y nada más que un simple ejercicio. Entonces, para las personas que solo son como curiosos y quieren tener una curiosidad acerca del budismo, eso no sería un gran problema. Pero para aquellos que desean practicar seriamente con el propósito de actualizar el despertar, es decir, de liberarse completamente del sufrimiento, entonces habría una forma de información que haría falta. Además, los tiempos siempre están cambiando y por lo tanto es importante recordarnos este vínculo, el vínculo al que tenemos que conectarnos, que es el de los grandes bodhisattvas. So, and also there is a when we I mean I say we, but like personally myself, when you try to observe a little bit, kind of way of expression of Dhamma, way of the referring of the higher bodhisattvas, these things are also beginning. Not so much we can see this, but the time passing, then we can see how important. For example, in all Buddhism, I mean Tibetan Buddhism, like Vajrayana Buddhism, practitioners could be same. Like for example, we are following the Kamakaji tradition. Means Kamakaji means following the teachings, method, and improvement of the kind of all the specific methods. We are following the Karmapas, So therefore we call Kamakaji. It's not, should not think like kind of one institution, one like kind of a community, not like this. It's a basic, even you are not part of the institution or not, since when you apply, then this is very important individually. For example, some people involved with the center institution like this. Some people not involved anywhere. You do your self-practice. Because the reason why I'm saying this, sometimes if you do yourself, then I'm not part of this, I don't think. So not like this. Since when we apply this link with the tradition practice, then you are always involved. Even you not in go to center or not engage, but still improvement of your quality is involved. So therefore, when you start with the practice, past lamas way of the giving teaching, always there is a emphasis of the prayer of the lineage lamas. Lineage lama, mainly Karmapa, and related with this, all the who are became kind of a reference of the Karmapas next reincarnations. Reference lamas became kind of in the name of the lineage. So reason why we apply, actually we don't forget our kind of where we are linked. When you don't forget where we link, and then whatever kind of a Mahayana way or Vajrayana way, and also application of the really Vajrayana practice, then always we can link with this. Due to this, all the beneficial is you get the kind of blessing and the support by the lineage lamas,
And through this, then improvement of your devotion, your example, your quality, these things can develop. If we don't have this, if you don't have this, then whatever we do is just like a normal, like a worldly kind of a method of the application. There is many things, good things also. So they don't have really background. So according with your capacity, otherwise there is no reference. No reference of the support. So that makes if you really try to look, it's a big difference. So therefore, when we apply the practice, yourself really presence yourself, link with where you link, and then combination with this, apply the method of the Vajrayana practice, and through this we could achieve the result. Step by step, achieve the result. Audrey está... Voy a seguir un poco a lo que dice Audrey, la traductora, y está diciendo que anteriormente había traducido algo como entender lo que es el background, es decir, como el entorno de la práctica, y dice que sería interesante traducirlo el background como más bien la fuente de nuestra práctica, porque este sentido se va a aclarar con lo que explicó Rinpoche después. Entonces Rinpoche dijo, también digo, nosotros deberíamos, me refiero a mi práctica, dice Rinpoche, cuando procuro observar a la manera en la que se expresa el Dharma y la manera de cómo tomar la referencia de los bodhisattvas, veo que en un principio no es algo que podemos ver inmediatamente, pero poco a poco, como a medida que el tiempo pasa, podemos ver lo importante que es. Y por ejemplo, en el budismo tibetano, o digamos en el budismo Vajrayana, nosotros seguimos la tradición Karma Kagyu. Y esto significa que seguimos las enseñanzas, los métodos, poner en obra los métodos de esta tradición y también todas las prácticas, los métodos específicos que fueron mejorados o propuestos por Karmapa, en las prácticas cuando hay métodos que fueron mejorados, todo tiene que ver con lo que ha propuesto el Karmapa. Y eso no tiene que ser entendido como una institución o una comunidad. Más bien lo podemos entender como algo en lo que nos inscribimos nosotros mismos. Es decir, que aunque no nos involucremos en un centro, por ejemplo, un centro del Dharma Karma Kagyu, a partir del momento en el que estamos vinculados con esas prácticas, esos métodos, entonces esa es nuestra referencia. Y claro, algunas personas son voluntarios en un centro o vienen a un centro muy seguido, pero otras personas no tienen no es necesario que esa presencia sea actual para que haya ese vínculo con el linaje del Karmapa. A partir del momento en que lo aplicamos en nuestra práctica, el vínculo con el linaje está presente. Y ese es el vínculo que contribuye a para nuestra progresión en el desarrollo o en el hecho de desvelar y revelar nuestras cualidades personales.
en muchas prácticas podemos notar que la manera en la que enseñaron los grandes lamas del pasado, se empiezan las prácticas con con el hecho de poner como un enfoque en las grandes en los grandes lamas del lineaje. Para nosotros la persona central es siempre el Karmapa. Y relativamente al Karmapa también se nombran otros lamas de referencia, de los cuales los nombres fueron agregados a este lineaje, que se han vuelto también las referencias de este lineaje. Y la razón por la cual se hace esta plegaria, oración al lineaje, es de no olvidar a qué es lo que nos estamos vinculando. Después, ya sea que practicamos el Mahayana o el camino del Vajrayana, y más especialmente si realmente queremos aplicar de manera propia el Vajrayana, entonces nos podemos vincular. Y el beneficio de poderse vincular así será que obtenemos el apoyo, la bendición de todos los grandes lamas de este lineaje. Y de esta manera, nuestra propia devoción, nuestro propio ejemplo, nuestras propias cualidades se desarrollan. Todo esto toma lugar en base de la bendición, del apoyo de los grandes lamas del lineaje. Si no tenemos esto, si esto no nos vinculamos así, si no ocurre, poco sea lo que hagamos, finalmente será algo normal, algo ordinario, algo mundano finalmente. Y de hecho, hay buenas maneras, los métodos mundanos hay cosas muy buenas en ellos, pero no tienen ese entorno, esa referencia. Y si observamos bien, entonces eso es una gran diferencia. Entonces, cuando aplicamos la práctica, está nuestra presencia, nuestra propia presencia, y nos vinculamos con lo que otro lo traduce como una condición maestra, con ese vínculo a los grandes lamas del lineaje. Y es lo que nos permite poner en obra las prácticas del Vajrayana. Y así, paso tras paso, podemos realizar el resultado de estas prácticas. A bit like a share of my opinion, because everybody is practicing. I think today everybody listen. Most people are linked with the Karma Kagyu lineage, I think. So therefore, I try to share with what I understood, what we apply, myself apply, and through this also you get some kind of acknowledgement how to apply yourself, in practice. So I thought this important because more and more I discover still all the practitioners are too much linked with the duality in like worldly. So therefore, there is sincere lot of practice, but many people has a lot of also link with the worldly concept. So due to this, not able to open yourself to the way of open is not very right way, and also cannot open yourself. And when you cannot open yourself, then also result is not able to connect. This kind of we have a gap. I saw a lot of people who have this kind of a gap. So this kind of gap makes a problem is a kind of spontaneously improvement of the result of practice is obscurated, obstacle. So it makes a delay of the achievement of our practice, So therefore, I just try to a little bit like give a kind of very casually or some or points I try to like exchange,
Por lo tanto, hoy quisiera compartir un poco mi manera mi impresión y intercambiar acerca de esta manera, mi manera de entender las cosas, porque pienso que todos los que estamos escuchando hoy, todos son practicantes y los que estamos escuchando probablemente tenemos un vínculo con el linaje Karma Kagyu. Por eso quiero compartir mi comprensión y lo que yo aplico en la práctica. Y así, a través de este intercambio, usted puede también tener una cierta comprensión y reflexionar en lo que usted puede aplicar para sí mismo en su práctica. Lo que he descubierto a medida del tiempo, esto se me hace un tema importante porque he descubierto que hay muchos practicantes que practican de manera sincera, que realmente se aplican a la práctica, pero que están de alguna manera atrapados, siguen atrapados en una forma de dualidad o de una manera como mundana de, eh, de, de emprender la práctica y de comprender la práctica. Finalmente, ponen en obra su propia práctica, pero de alguna manera la práctica no viene a teñir su manera de ver el mundo y están influenciados por la manera dual y mundana de emprender la práctica. Y eh, esto genera, o esto, la conclusión, perdón, la consecuencia de esto es que practican de una manera en la cual no se pueden realmente abrirse, no pueden abrirse de manera apropiada. Y esto significa que no está presente completamente la capacidad de conectarse, de vincularse plenamente. Entonces se genera como una forma de brecha, una forma de diferencia o sí, una brecha entre la práctica y la manera de comprender las cosas, el mundo. Y he notado que muchas personas tienen esa brecha. Y el problema de esa diferencia es que eh, el resultado espontáneo de la práctica se encuentra obscurecido o hay como un impedimento, un obstáculo a este resultado espontáneo de la práctica. Significa también, es decir, perdón, que hay como una, perdón, el resultado de la práctica, la actualización de la práctica se encuentra perdón, retrasada. Perdón. Hay un retraso en la capacidad, en la posibilidad de actualizar la práctica. Y por lo tanto, quisiera en esta ocasión intercambiar acerca de estos puntos para no tener esas dificultades. We start with the concept of refuge, because since when we are engaged, we are following the Buddhism, then we take a refuge to Buddha, refuge to Dhamma, and a refuge to the Sangha, So now, today, what I'm saying is when you take refuge Buddha, first we have to know kind of quality of the Buddha. I think it's also difficult to know, but more or less we can see somebody beyond of the suffering, totally enlightened. So therefore, this everybody understood this. We take refuge to the Buddha. So now, when you take refuge to the Buddha, means not like a refuge, like when you immigrate refuge to one country, not same, Because, like for example, if I came to refuge in France,
then always expect the French government will take care of me, like this kind of concept. Actually, refuge to the Buddha is not like this. Refuge to Buddha is a concept of like a sun, Like, for example, sun is equally all the beings. So myself take refuge means I want to free of the suffering, then I have to go to the sun, not waiting sun will take care of me, I think this makes a big different understanding. Okay. So I have to go to the sun, So that's a way, like an example. So then I have to myself have to free from the suffering, try to reach enlightenment. Then I try to apply what the Buddha says, apply the teachings. So teaching would not force you, but I have to find out the teachings, myself. Need a lot of effort. And in order to understand the teaching, in order to understanding because teaching is very large kind of topic, but in order to get myself is a limited person, my knowledge. In order to get all the teachings, we need to refer with the Sangha. So one of the accomplishment of the practice, Sangha, like Bodhisattvas. So therefore, we talk about for example, I take refuge to Buddha. I apply all the teachings of the Dharma, and I need enlightened. So I refuge to the Sangha. Then choice by yourself. So therefore, now I just used topic before. Since when we are following the Karmakaju tradition, then myself link with the Karmapa, But actually, when you do practice, it should not mix with the worldly idea. When you're following listen Dhamma, following the practice, following the Karmapa, you have to. Karmapa is not your responsible, but yourself responsible to follow, Not go wrong way, proper way, and link with this, then benefit of the connection of the Karmapa, then I will be like a same direction, You said yourself, we are responsible. Connect to good way or wrong way. What you mean with that? Good way. You said connect that Karmapa is not responsible for us. Yes, we have to take the path. Yes. In order to take path, ourselves responsible. We should not go to wrong way. Okay. We have to go right way. Vamos a tomar un ejemplo, que es el de... Empezamos con el concepto del refugio en el budismo, porque como hemos emprendido el camino budista, seguimos el camino del Buda, entonces tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Y para esto, primeramente, tenemos que entender las cualidades del Buda. Y esto, claro, no es algo... es algo difícil de conocer, de saber cuáles son esas cualidades. Pero más o menos, de manera general, podemos entender que el Buda es un ser más allá del sufrimiento y que es un ser completamente despierto. Eso todos los podemos entender y por lo tanto seguimos o tomamos refugio, nos ponemos bajo la protección del Buda. Y de esta manera tomamos refugio en el Buda.
Y aquí el refugio no hay que entenderlo, no es refugio como en el concepto de ser un refugiado político, alguien que pide asilo, alguien que va a otro país, como si vienen personas a tomar refugio en Francia, estos inmigrantes o personas que piden asilo, etcétera, siempre van a esperar que el gobierno francés cuide de ellos, tome cuidado de ellos. Y el refugio siempre será ese concepto ahí. Y en el refugio en el budismo no es el mismo concepto. Hay que entender que el Buda hay que entenderlo como el sol. El ejemplo sería el del sol. El sol es beneficioso o tiene un beneficio de manera completamente igual para todos los seres. Brilla de la misma manera para todos. Entonces, cuando yo tomo refugio, es como ir bajo el sol. Ponerme bajo la protección o en el refugio del Buda significa que yo mismo tomo esa decisión de exponerme al sol. Por ejemplo, si tengo frío, me expongo al sol. Entonces, tengo que ir hacia el sol. No tengo la expectativa de que el sol esté siempre cuidando de mí o encargándose de mí. Y eso es una gran diferencia. Tener esa comprensión, esa manera de comprenderlo es una gran diferencia. Porque aquí yo mismo soy el que quiero o quiero liberarme del sufrimiento. Entonces tengo que buscar lo que significa ese despertar y aplicar las enseñanzas del Buda. Y las enseñanzas del Buda nadie, no me imponen nada, nadie me las impone. Yo tengo que encontrar por mí mismo y tengo que hacer mis propios esfuerzos para esto, para entender las enseñanzas. De hecho, las enseñanzas son un tema, o sea, hay muchos temas, es algo muy amplio. Y con el propósito de entenderlas por mí mismo, como soy una persona limitada, con conocimiento limitado, para poder encontrar el sentido de esas enseñanzas, necesito las referencias o tomo refugio en la Sangha, es decir, la comunidad de los bodhisattvas realizados. Por lo tanto, en este ejemplo tomamos refugio en el Buda, en el Dharma, y también, como necesitamos comprender estas enseñanzas, tomamos refugio en la Sangha. Y es algo que decidimos, es una elección que nosotros mismos hacemos. Eso es nuestra elección. Y aquí, como seguimos la tradición Karma Kagyu, nosotros seguimos la tradición del Karmapa. Estamos vinculados con el Karmapa. Y el punto aquí también de hecho, es que cuando practicamos no deberíamos de mezclar nuestra práctica y las enseñanzas con nuestros conceptos mundanos. No hay que seguir nuestras ideas mundanas. Es decir, que seguimos nuestra práctica y seguimos el Karmapa, pero el Karmapa no es responsable de nosotros. Somos nosotros mismos quienes somos responsables de nuestro camino y de orientar nuestro camino de la buena manera. Orientar que el camino tome la buena o la mala dirección es nuestra responsabilidad. No podemos quejarnos o poner la culpa en Karmapa de todo esto. Y el beneficio de conectarnos, de vincularnos con Karmapa, es que este vínculo nos va a permitir de tomar la misma dirección que lo que él ha tomado.
Audrey agrega, el beneficio es que si nos vinculamos a él, es como tener el beneficio de los rayos del sol. My point of view is very important because since when we are living with the condition of the samsara, so the condition of samsara is always there is a duality concept, favor, not favor, appreciation, not appreciation, and somebody is responsible or not, these kind of conditions we always keep, and then we apply the practice. This makes kind of a lot of spontaneously beneficial accessibles are blocking, so naturally block because due to the ignorance. I mean, this also difficult to you get exactly, but I just say this. Then you have to research. So therefore, I think when we say link with the, we call like in the Vajrayana practice, we call root lama. Root means like a principle kind of link. So this should not bring yourself should not bring a concept like a normal concept of the samsara duality concept. So this should be like without duality, like same as like example of the sun, Y desde mi punto de vista, todo este tema es muy importante. Porque como estamos viviendo en las condiciones samsáricas siempre, entonces siempre tenemos esos conceptos naturalmente de dualidad, esa noción, ese concepto impregna de nuestra vida samsárica. Conceptos duales como algo a lo cual somos favorables o desfavorables, algo que apreciamos o no apreciamos, pensar que alguien es responsable o que no es responsable. Todo ese tipo de condiciones siempre permanecen con nosotros y después cuando aplicamos la práctica, si permanecen esos conceptos duales, esas condiciones dualistas con nosotros en nuestra práctica, entonces esto viene a bloquear el hecho de que pueda haber un beneficio espontáneo y natural de la práctica. Nuestro progreso se encuentra bloqueado por esto. Y eso tiene que ver por el hecho de nuestra ignorancia. Y aquí no es fácil de entender por qué es la ignorancia, pero lo digo y cada quien tiene que investigar y entender, tratar de entender por qué se trata de la ignorancia. ¿Cuál es el mecanismo? En el Vajrayana hablamos de el Tsawe Lama, el Lama raíz. Y aquí raíz significa que es el vínculo principal. Y aquí no deberíamos de mezclar o de traer los conceptos del mundo, la manera ordinaria y con dualidad de comprender, de emprender todo lo que nos pasa. Es necesario que no llevemos esa dualidad a este aspecto de la práctica y a lo contrario, entenderlo de la misma manera que en este ejemplo del que hablamos, del sol, en el cual esa fuente principal, el Lama raíz, es como un sol que beneficia a todos sin dualidad. Also, you can see, for example, when you start with any kind of formal practice, link with the like method of the Vajrayana, any link with the Yidams, Bodhisattvas, Yidams, they always talk about Lama, Yidam protectors, Buddha, Dhamma, Sangha, That time Lama is not talking about where you link teachings. Lama is talking about the main source, Main source, you have to know which line you are taking. If you are in practice of the kind of
tradition of the Karma Kagyu, then always Karmapa is there, There's we call it 3 roots, Tsawasum, So because because reason why? Because this link with this, your practice can be accomplishment through the blessing, through all the conditions can do this, Y también para los practicantes que practican de manera regular, con regularidad, vamos a ver que en el principio de cada práctica formal, y especialmente las que están relacionadas con los métodos del Vajrayana y los yidams, los bodhisattvas, podremos ver que en ese tipo de prácticas se habla de los lamas, los yidams, los protectores, y también del Buda, Buda Dharma Sangha, perdón. Y aquí, cuando hablamos de lama, yidam, protectores, el término de lama no se refiere a la persona que nos está enseñando, que nos ha enseñado, que nos ha transmitido una enseñanza. Ese término de lama habla de la fuente principal, de esa fuente maestra. Y se trata de saber con qué lineaje, en qué línea nos estamos inscribiendo, con qué lineaje nos estamos vinculando, a qué fuente, en otros términos, nos estamos conectando. Y en nuestro caso, en la tradición Karma Kagyu, la fuente siempre es Gyalwa Karmapa, el Karmapa, perdón. Entonces, en estas prácticas del Vajrayana se habla de estas 3 raíces, es Tsawa Sum en tibetano. Y la razón por la cual se enfatiza en esto es porque es a través de este vínculo que nuestra práctica puede llevar a una realización completa. Es vinculándonos con estas fuentes que habrá una forma de bendición, y que a través de esta bendición podemos nosotros mismos, a través de la bendición y de las diferentes otras condiciones, podemos uno mismo realizar la práctica. Expression in a prayer, they're called main source of the blessing is lama, and main source of the accomplishment yourself is yidam, and main source of the activity to all the beneficial go to the protectors, lama, yidam, this kind of sense of when you apply the Vajrayana practice need to be, you have to understand this, and then you can apply the method, Y también hay una expresión que podemos encontrar en las diferentes prácticas o oraciones en tibetano, que dice que la fuente principal de la bendición es el lama. La fuente principal de las realizaciones de uno mismo es el yidam, y la fuente principal de la actividad con beneficio a los demás son los protectores. Y necesitamos entender el sentido de esto para poder aplicar las prácticas del Vajrayana y aplicar los métodos del Vajrayana. Or systems not like this. It's a very natural process, Natural process where you have to connect what you will get the beneficial, Beneficial for the liberation, and these kind of conditions make you benefit in order to for the liberation, and the link with this kind of conditions makes you able to liberate it. In order to liberate this, then I start with the practice, learn, somebody can teach me how to develop me, but you have to always
kind of link with this, you know. Y no deberíamos de entender esto como una serie de reglas o un sistema, no es así. Realmente es un proceso completamente natural. Hay que saber a qué nos vinculamos y cuál es el beneficio de que esto nos va a llevar, nos va a traer, perdón, nos va a aportar este vínculo. Y el beneficio es para nuestra propia liberación, pues vincularnos con estas condiciones nos nos da la capacidad de liberarnos nosotros mismos. Y claro, para poder desarrollar esto es necesario empezar con nuestra práctica y para esto que alguien nos explique cómo practicar y etcétera, tomar esa enseñanza, etcétera. Pero siempre hay que vincularnos. Three roots, Three all roots, together. three together. Hay que vincularnos con esta fuente, que son las tres raíces. Hay que siempre vincularnos con esa fuente. Mind these things because it's very important, because this kind of concept, culture of the concept, slowly can forget, you know, because now new technology is too precise, too efficient. So everybody we think we can go like normal like system, you know. We get the information, we apply this, we can, you know, we can do something. Of course, relatively you can do this, even practice relative, but the main source is like reaching like liberation, enlightenment. These things are you cannot kind of collect information everywhere, you know. Like internet, all the resources, you can collect everything, but this doesn't give us a ripe, you know, ripe your nature. What do you mean by ripe your nature? Means like without, like we talk about the Tsawasum, without a blessing of the connection of the blessing, you know the knowledge, but you don't get the ripe, means like you're still like freezing of the conditions, you know. Like for example, one apple tree gives one apple without sun, without conditions, then became sour, you know, stay like apple but sour, you know. Due to the weather condition, due to the sour, then give a juicy and fruit, ripe, you can eat, sweet, taste, this comes, you know. So I mean, it's not the same example, but just like give one image. Now, because slowly we losing the one culture, we think we can do everything, but if caught by this for us, then it's a main important not achieve the result. We get the knowledge, you know, knowledge, method, everything, but not achieve the result. This problem is arising, you know, coming. Y quisiera hablar y recordar este tema, que me parece muy importante, porque poco a poco, si perdemos la cultura de este concepto, digamos, de esta noción, podemos, podemos olvidar. Es algo que podemos olvidar. Y de hecho, hoy en día, en el cual hay tanta precisión, tanta eficiencia, con demasiada precisión y con tantas nuevas tecnologías, pensamos que podemos obtener todo lo que queremos y aplicarlo, y pensamos que, claro, para el Dharma, pensamos que podemos emprenderlo también como ese sistema ordinario, que podemos colectar toda esa información y simplemente aplicarla, y de manera relativa podemos hacerlo, claro, pero desde el punto de vista del progreso
hacia el despertar, hacia liberarse del sufrimiento, se trata siempre de preservar ese vínculo con la fuente principal. Podemos eh, pensar que la práctica del Dharma es como colectar mucha información, como lo podemos hacer a través de Internet y simplemente aplicarlo. Pero el punto es que el simple hecho de de juntar todas esas informaciones no significa que vamos a poder, eso no va a hacer madurar nuestra propia naturaleza. Es decir, que sin la conexión con la bendición, podemos desarrollar mucho conocimiento, pero no hay ningún vínculo con la bendición y nuestra naturaleza propia no va a madurar, nuestro conocimiento no tendrá la capacidad de revelar nuestra naturaleza. Audrey le pregunta qué es eso de madurar nuestra naturaleza y Rinpoche da el ejemplo, dice que es como que si no nos conectamos con la bendición, no va a haber, tenemos todas esos conocimientos, pero no van a madurar, van a permanecer como congeladas. Dice que es como en un árbol de manzanas que que si no está bajo el sol, si no tiene todas las condiciones reunidas, puede dar manzanas, pero permanecerán pequeñas y un poco ácidas, etcétera. Mientras que si están juntas todas las condiciones climáticas de la tierra, del sol, etcétera, eso va a dar manzanas muy con buen sabor y jugosas, dulces, etcétera. Y eso es como solo un ejemplo, es como para dar una imagen. Pero si seguimos con esa cultura de pensar que podemos alcanzar mucha información, juntarla y aplicarla y obtener un resultado, entonces estamos atrapados en esa manera de entender las cosas y por lo tanto la práctica, y eso viene a bloquear el resultado de la práctica. Eso es un problema que veo puede surgir, puede pasarnos. De nuevo, sigo con lo que Audrey dice. Hoy en día, con las tecnologías de Internet, podemos juntar mucha información, pero no llegamos a actualizar un resultado porque el vínculo con esa fuente principal no está presente. Example, nowadays in the internet, even like in internet or everywhere, you can get the information of the method of the 6 yogas of Naropa's teachings in what we do in 3-year retreat. You can get this, download from the instructions, then you can apply, why not? Like we do many things, like even gyms, everything we can do this. But you can do this and you get a relative result, but relative result doesn't bring anything liberation, So without what I mentioned before, like a link with the Pacific, like Lama Yidam protect us and blessing, and without this, you have a certain relative result, but this became very common, nothing happening. You get a little bit of result, that's all, Y otro ejemplo para ilustrar lo que decía anteriormente es que hoy en día, por ejemplo en Internet, podemos encontrar hasta la información de los métodos de los 6 yogas de Naropa, que generalmente en el contexto de nuestro linaje son transmitidos en un retiro tradicional de 3 años.
Podemos encontrar esa información en internet y descargarlo y aplicarlo. ¿Por qué no? De la misma manera que podemos seguir una clase de gimnasia en internet, podríamos que descargar esa información y aplicarla. ¿Por qué no? Pero lo único que obtendremos es un resultado relativo. Habrá un resultado relativo, pero no es algo que llevará a la liberación. Porque sin aquello de lo que hablaba anteriormente, es decir, el vínculo con esas tres raíces, con las tres raíces, en los lamas, yidam, protectores, y sin la bendición, entonces podemos hacer lo que sea y habrá un resultado relativo, pero nada más. Eso es todo. Se volverá algo bastante común y no pasará nada más. En d'autres termes, mais en fait, cela ne sera pas différent de l'ordinaire. C'est-à-dire que, en termes de progression vers l'éveil, rien ne va vraiment se passer. So therefore, I just remind, everybody sincerely practice, and when you do practice, what I remind is don't forget the main sources. The main sources. If you know this, many people knows also this, and remind yourself it is very important. And some people don't know this. Try to inquiring what we talk about, and to try to understand, apply. Because when you do the Vajrayana practice, conditions are very important. Or combination of all the conditions. So these things are, you have to kind of inquire, remind yourself, and research, studying, learn, and through this, then practice. But now important is also quality of the main root of the lineage, bodhisattvas. If you don't know this, then you cannot open yourself. When you cannot open yourself, then always you are kind of giving kind of how you say, responsible to the higher beings. I want to do this. You cannot open yourself. Make him responsible. I did this. I following this. You didn't do this. You didn't see this. All these kind of worldly concepts appears. If you open yourself, these concepts are, kind of free, and then you get the result. Like, for example, if you go to in the beach, sun. If there is sun, you're looking for sun. If you go to beach, you never give a kind of complain to the sun. You take care of yourself. If you burn or not burn, if you put oil or not, if you hide in the shade, then begin not brown. It depends of yourself. Because we believe sun is important. We go, we try to fulfill our wishes, but we go ourselves, there. So it's not exactly same quality, but a similarity, Can you explain what you mean by open yourself? Open yourself means it's quite difficult, It's in order to open yourself, it's come from the knowledge of the Dharma, learn from the Dharma explanation. But I use this term, we will feel we need to do something, We need to understand something. That's why I say open yourself. But in order to open yourself, you have to see many other conditions. This we can, you can go later, So you mean here, open yourself is not to be understood in
in the way of I say all my things to someone. No, just you without a judgment concept, So it spontaneously. means create connection, create this kind of connection. Non-judgment, I think this is important condition of the non-judgment. Aquí quisiera simplemente recordar esto, hacer ese recordatorio, pues todos practicamos de manera, para todos aquellos que practican de manera sincera. Recordar de no olvidar este vínculo con las fuentes principales. Muchas personas ya saben esto, conocen esto, entonces procuren recordarlo. Es algo muy importante. Y aquellos que no lo saben o no lo conocen aún, les invito a investigar, a hacer una cierta búsqueda, una investigación y poderlo así aplicar. Porque especialmente en el contexto del Vajrayana, de hecho, las condiciones que juntar son muy importantes. Hay una combinación de diferentes aspectos que son importantes de juntar para la práctica. Entonces se trata de tomar el tiempo de investigar, de buscar, estudiar y estudiar y así recordarlo y ponerlo en obra en base de esto en nuestra práctica. También otro punto muy importante es la comprensión de la cualidad de la raíz del lineaje de estos grandes bodhisattvas. Porque si no entendemos, si no sabemos esto, no podremos abrirnos a la práctica. No podemos uno no se puede abrirse a la práctica. Y si no nos abrimos, siempre vamos a pensar a echar la responsabilidad hacia aquellos grandes seres. Un poco como diciendo, yo he practicado esto, pero usted no dijo esto o no vio tal aspecto, no lo hizo de manera, no ha dicho o hecho esto y pensamos que si la práctica no funciona, no es de nuestra culpa. Y esto tiene que ver con nuestros conceptos mundanos, con nuestra manera ordinaria. Mientras que si logramos abrirnos a esta cualidad de la práctica, esta abertura tiene la característica de estar libre de los conceptos, de todos esos conceptos. Un ejemplo de nuevo podría ser de que tomamos la decisión de ir a la playa porque queremos tomar el sol, asolearnos, porque sabemos que hay un beneficio en el sol, entonces decidimos de ir a la playa. Y si estamos en la playa, entonces no nos vamos a quejar después de lo que ocurre. Si vamos a, por ejemplo, decidir de estar un poco más en la sombra o ponernos crema protectora o una forma de aceite para no tener una insolación o una quemadura. Todo esto que pasa es nuestra responsabilidad. El sol brilla y no es su responsabilidad o su culpa, digamos, qué reacción en nuestra piel va a tener. Esto depende de nosotros mismos. Porque si vamos a la playa es porque hemos comprendido que hay ciertas cualidades en el hecho de asolearse, de estar en el sol. Y tomamos esa decisión de hacerlo. Vamos hacia el sol porque es lo que va a calmar nuestros deseos, nuestra comprensión. Nosotros tomamos esa elección y entonces no es aquí exactamente el mismo proceso, pero este ejemplo nos puede dar como una imagen de lo que estamos hablando.
Y cuando Audrey preguntó qué es lo que significa abrirse uno mismo, abrirse a la práctica. Y Rinpoche dice que es un tema bastante difícil, de hecho, lo desarrollaremos más adelante. Pero el punto es que esa apertura tiene que venir de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión del Dharma, de lo que hemos aprendido en el Dharma. Tenemos ese feeling, esa sensación de que es necesario comprender algo. Cuando digo ese término, dice Rinpoche, pensamos que hay que entender algo. Pero aquí, de hecho, para abrirse uno mismo, hay varias condiciones por juntar. Las vamos a comentar más adelante. Pero el punto, el más importante, es de no tener prejuicios, de no tener un juicio. The refuge of Dharma is very important because we learn the teachings and then we can open yourself without judgment, concepts, and then can connect with the blessing of the Lama Yidam protectors. And through this, ourselves can develop, with the application of the method, we can develop same direction, same way. Por eso aquí el término del que hablábamos era el término del refugio. Tomamos refugio en el Dharma. Tomar refugio o ponerse bajo la protección del Dharma es un término importante. Significa, con relación a esto de abrirse a uno mismo, significa que aprendemos las enseñanzas y estas nos permiten de conectarnos sin ningún juicio, sin idea, sin preconcepciones y conectarnos y así vincularnos con los lamas y dams protectores. Y a través de esto, a través de la aplicación de los métodos, podemos desarrollarnos en la misma dirección, en el mismo camino que ellos, que Lama Yidam protectores. So I think this morning I'll leave there, So few days I'll just related with this. I can talk few topics for the next few days, Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y en los cuantos días por venir seguiré relacionando ciertos temas conectados al tema de hoy, a la enseñanza de esta mañana. Estarán interconectados. Sunam deye damje zeba nye tonde nye be rana banje ne jega na je bala rup sibe zole do wara sho jamba bawe jedra jamba da kundo zambo deya de da genje jeso da do jen gwa de da damje rabdo ngo sanje ko so nye be chanla da chenye menjuro de be chen Gende me jende be jela je da ngo wa ma la do para sho